Jefe, ¿quiere que continuemos con la agenda de hoy?, preguntó la secretaria con cautela, pero Ricardo negó con la cabeza. Normalmente, su rutina era terminar el trabajo en Madrid el viernes y bajar a Córdoba para el fin de semana. Pero hoy era diferente. Su cuerpo no le respondía y su mente, de alguna manera, lo llevaba a casa. Aplacen la agenda de mañana para el lunes de la próxima semana. Tengo que bajar a casa hoy. Ricardo, inmerso en sus pensamientos, organizaba los documentos. Se preguntó si debía avisar a Elena, pero pensó que una sorpresa no estaría mal. Llevaban más de 25 años casados, y pensó que estos pequeños detalles seguían siendo necesarios. Alrededor de la 1 de la tarde, Ricardo subió a su coche y se dirigió a Córdoba. Como era más temprano de lo habitual, la carretera estaba despejada y él se sentía mucho más ligero. Mientras veía pasar el paisaje por la ventanilla, pensó en Elena y en sus hijos. Pablo y Laura ya estaban en su último año de bachillerato y planeaban ir a estudiar al extranjero el año siguiente. Sintió que el tiempo se le escapaba de las manos. Al aparcar frente a casa y abrir la puerta principal, Ricardo notó que el ambiente estaba más silencioso de lo normal. Los niños estarían en el instituto a esa hora, y supuso que Elena estaría descansando o habría salido por asuntos de la iglesia. Quería darle el regalo y abrazar a Elena a plena luz del día, algo que no hacían a menudo. Aunque estaba cansado, pensó que sentir el calor de su ser amado y dormirse era la mejor manera de recuperarse. Elena, llamó en voz alta, pero no hubo respuesta. Ricardo se quitó los zapatos y entró en el salón. La casa estaba impecablemente ordenada. La meticulosidad de Elena se notaba en cada rincón. Se sentó en el sofá, suspiró y se aflojó la corbata. No le había dicho nada a Elena. Había preparado un pequeño regalo y quería entregárselo discretamente. Cerca de la 1 de la tarde, Ricardo se tumbó en el sofá, intentando cerrar los ojos un momento. Estaba agotado porque no había dormido bien la noche anterior. El salón estaba tranquilo, y los rayos de sol que entraban por la ventana eran cálidos. El bolso de marca que había comprado para Elena y 2 relojes inteligentes para los niños. Colocó las bolsas de la compra sobre la mesa del comedor y entró en la habitación de estudio. Guardó el bolso bajo el escritorio y se quedó un momento dentro, esperando con expectación y secándose el sudor. Entonces sonó el código de la cerradura. Ya deben haber llegado, pensó. Con la intención de darles una sorpresa, abrió ligeramente la puerta del estudio y aguzó el oído. Fue justo en ese momento. Escuchó que la puerta principal se abría. Ricardo se levantó, contento, pensando que Elena había regresado. Pero pronto notó algo extraño. Había pasos de 2 personas, la risa de una mujer y la voz grave y suave de un hombre. Era Elena. Y el hombre, cuya risa no le era familiar. Un leve sonido de beso. Los pasos se acercaron. Entonces, la voz de ella se escuchó con claridad. Mañana viene mi marido, así que hoy necesito sentir tu calor. Mañana solo tendré que quedarme acostada. Así que hoy seré yo la que esté encima. En ese instante no hubo más dudas sobre con quién y qué estaba haciendo ella. Las sombras de las 2 personas pasaron por la rendija de la puerta, y en su mente se dibujó la imagen de las cajas de regalo sobre la mesa. Elena estaba entrando, seguida por un hombre. Ricardo sintió que se le detenía la respiración. No pudo salir de inmediato. No quería saber. Deseando haber escuchado mal, y esperando que se marcharan al escuchar su voz, gritó fuerte el nombre de Elena. Elena fue la primera en entrar en el salón, seguida por Javier. Las expresiones en sus rostros al descubrir a Ricardo eran de una sorpresa y confusión indescriptibles. «Oh, Ricardo, ¿cuándo llegaste?». La voz de Elena temblaba. Ricardo se levantó lentamente y los miró. «Llegué anoche», dijo Ricardo, con una voz tranquila, inalterada, a pesar del inmenso shock que sentía por dentro. Javier hizo una reverencia profunda al verlo. «Buenas tardes, señor Ricardo». «Director». Javier era el director de una clínica local. Un silencio incómodo se cernió sobre los 2 hombres. Elena parecía no saber qué decir en medio de ellos. Javier, solo.
Estaba de paso por un asunto de la iglesia. Se apresuró a explicar Elena, pero a Ricardo le resultó imposible creerle. Nunca había oído que Javier asistiera a la iglesia. «Ah, ¿sí? ¿A qué parroquia asiste?», preguntó Ricardo, pero Javier dudó en responder. Al ver esto, Ricardo confirmó que algo andaba mal. «Creo que me voy», ya dijo Javier, levantándose deprisa. Elena lo acompañó hasta la puerta. Ricardo observó toda la situación, tratando de ordenar sus pensamientos, pero era difícil. Después de que Javier se fue, solo quedaron Ricardo y Elena en el salón. Un silencio espeso flotaba entre ellos. Elena fue a la cocina a beber agua, tratando de calmarse. Elena la llamó «Ricardo», en voz baja. Elena se dio la vuelta y respondió: «Sí, si tienes algo que decir, dilo». La voz de Ricardo seguía tranquila, pero había una firmeza en ella. Elena miró a su marido, dudando sobre qué decir. Pero ese día no dijo nada. Elena solo dijo: «Estoy bien», y Ricardo no preguntó más. Sin embargo, ambos sabían que algo importante había ocurrido, y que cambiaría su relación. Esa noche, Ricardo se acostó en la cama mirando el techo. Se consolaba pensando que tal vez lo había visto mal, o que era solo un malentendido. Pero en el fondo de su corazón, ya sabía la verdad. Esa noche, a Ricardo le costó conciliar el sueño. El leve susurro, la risa del hombre desconocido y la frase de Elena que había escuchado en la habitación contigua no salían de su mente. «Mañana viene mi marido, así que hoy seré yo la que esté encima». Esa conversación, escuchada a través de la rendija, insinuaba una verdad innegable, pero Ricardo aún no estaba listo para aceptarla. Se repetía a sí mismo que tal vez había escuchado mal, que podría ser un simple malentendido, pero una parte de él ya lo sabía. La mirada de Elena, el nerviosismo de Javier en la entrada, todo se repetía vívidamente desde esa tarde. Al caer la noche, Elena entró primero en la habitación. Ricardo estaba acostado de espaldas y Elena se acercó silenciosamente a su lado. Puso la mano sobre su hombro, sin decir palabra. Ricardo se encogió, pero sintió un ligero temblor en ese toque. ¿Era arrepentimiento? ¿Era el deseo de aferrarse a él? Elena se acurrucó lentamente en los brazos de Ricardo. Al principio, él dudó. El pensamiento de que si rechazaba ese contacto, ella podría volver con el otro hombre no dejaba de rondar su cabeza. Así, Ricardo abrazó a Elena, y ella lo envolvió esa noche con una calidez ligeramente diferente a la de antes. Sin palabras, sin mirarse a los ojos ni una sola vez. Antes de que terminara esa noche, Ricardo se dijo en voz baja: «Solo esta vez, haré la vista gorda». Pasaron 4 semanas. Ricardo regresó a Madrid para su rutina, pero su mente no estaba tranquila. Las imágenes de ese día seguían volviendo, y la expresión de Elena y el nerviosismo de Javier daban vueltas en su cabeza. Un lunes por la noche, en lugar del viernes, Ricardo terminó de trabajar más temprano de lo habitual y se dirigió a casa. Esta vez, contactó a Elena con antelación. Ya no quería enfrentarse a situaciones inesperadas. «Voy a bajar temprano hoy». «De acuerdo», respondió Elena. Su voz seguía siendo simple, pero Ricardo notó un tono diferente. Parecía más cautelosa de lo normal. Cuando llegó a Córdoba, eran las 7 de la tarde. Los niños estaban en sus clases particulares y Elena preparaba la cena en la cocina. Ricardo la saludó como de costumbre y se sentó en el sofá. «¿Qué hiciste hoy?» «Descansé en casa». «¿No te viste con tus amigas?» Ante la pregunta de Ricardo, Elena se detuvo un instante. Ricardo no pasó por alto esa reacción. «No, no las vi». La cena fue más silenciosa de lo habitual. Incluso después de que los niños regresaron, el ambiente era incómodo. Pablo y Laura, quizás sintiendo el ambiente tenso entre sus padres, se retiraron a sus habitaciones temprano. Alrededor de las 10 de la noche, solo Ricardo y Elena quedaron en el salón. Un drama sonaba en la televisión, pero ninguno de los dos estaba concentrado. Ricardo ya no pudo contenerse. «Elena». «Sí». Sobre el jueves pasado, el cuerpo de Elena se tensó al instante. Ricardo se sintió confirmado por la reacción de su esposa. «¿Qué te preguntas?» La voz de Elena temblaba. Ricardo continuó lentamente. «¿Qué tipo de relación tienes con el doctor Javier?»
Un largo silencio se instaló. Elena mantuvo la cabeza baja, y Ricardo la miró en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en el salón. «Dime». La voz de Ricardo seguía serena, pero cargada de determinación. Elena levantó lentamente la cabeza y miró a su marido. «Lo siento». Era una disculpa breve, pero contenía todo. Ricardo sintió que su corazón se rompía, pero mantuvo la compostura. «¿Desde cuándo?» «Desde hace 3 meses». «¿Por qué?» Elena dudó por un momento antes de abrir la boca. «Ricardo, para mí eras un marido, pero ya no me hacías sentir como una mujer». Al escuchar esto, Ricardo se sintió impactado. Jamás esperó oír algo así de su esposa después de 25 años de matrimonio. ¿Esa es la razón? No es toda la razón. Pero al conocer a Javier, volví a sentirme mujer. La voz de Elena se hizo cada vez más pequeña. Ricardo la miró, con sentimientos complejos. La frustración superaba a la rabia. «¿Cómo conociste al doctor Javier?» «En la clínica, cuando fuimos por lo de tu revisión». Elena recordó el momento, meses atrás, cuando acompañó a Ricardo a un chequeo. Fue entonces cuando conoció a Javier por primera vez, y más tarde se lo encontró casualmente en el vecindario. Al principio solo nos saludábamos, pero empezamos a encontrarnos mucho, tomábamos café. La confesión de Elena continuó. Dijo que al principio fueron encuentros inocentes, pero los sentimientos se profundizaron. Le gustaba que Javier la tratara como una mujer, y sentía que emociones que había olvidado hace tiempo resurgían. Él también me deseaba. Ante la última frase de Elena, Ricardo no pudo soportar más. Se levantó y salió al balcón. El aire nocturno se sentía frío, pero la opresión en su pecho no desaparecía. Después de un largo rato, Ricardo regresó al salón. Elena seguía sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos. ¿Se veían todos los jueves? Sí. ¿Los niños no lo saben? No, creo que no. Ricardo asintió en silencio. Había descubierto la verdad, pero al menos no quería herir a sus hijos. Esa noche, Ricardo no durmió en la misma cama que Elena. Desdobló un edredón en la habitación de estudio, pero el sueño no llegaba. La confesión de Elena seguía resonando en su mente, que se había estado viendo con ese hombre durante mucho tiempo. Ricardo simplemente no podía aceptarlo. Alrededor de las 2 de la madrugada, Elena abrió silenciosamente la puerta del estudio y entró. Se acercó y se acostó a su lado, poniendo una mano sobre él. Era el mismo toque de hace unos días, cauteloso, pero con una clara intención de seducción. Al principio, Ricardo se puso rígido, pero finalmente cedió a su caricia. Era la primera vez que veía a Elena así. Esa noche, una vez a las 2 de la madrugada y otra vez alrededor de las 4, ella sacudió por completo el cuerpo y la mente de Ricardo. Eventos que ocurrían 1 o 2 veces al mes se precipitaron en pocos días, y Ricardo perdió el rumbo. Al llegar la mañana, le asaltó un pensamiento. ¿Estaba Elena realmente tan sola? Empezó a confundirse sobre si la razón por la que ella se acercaba a él todas las noches era por culpa o si todavía lo aceptaba como su marido. Racionalmente, sabía que tenía que resolver esta situación y actuar con sentido común. Pero la actitud de Elena cada noche confundía cada vez más a Ricardo. ¿Estaba ella mostrándole afecto para encubrir su pecado? ¿O realmente quería empezar de nuevo? Ricardo no podía estar seguro. Solo una cosa era clara. Ella lo estaba reteniendo de una manera diferente a la Elena de antes. A la mañana siguiente, Ricardo se levantó temprano y regresó a Madrid. Aún le resultaba difícil enfrentarse a Elena, pero sabía que no podía simplemente ignorar el problema. El miércoles por la noche, Ricardo regresó a Córdoba. Esta vez, no avisó a Elena. Ni él mismo estaba seguro de qué debía hacer o cómo actuar. Cuando llegó a casa, Elena estaba allí. Los niños cenaban. Era la imagen de una familia normal, pero para Ricardo ya no se sentía igual. «Papá, ven a cenar». Laura lo saludó alegremente, y Ricardo sonrió a la fuerza, sentándose a la mesa. Elena evitaba el contacto visual directo. La cena pareció normal. Los niños hablaban de sus clases, y Ricardo respondía apropiadamente.
pero apenas intercambió palabras con Elena. Después de cenar, Ricardo se sentó en el salón, leyendo el periódico y absorto en sus pensamientos. Los niños estudiaban en sus habitaciones y Elena fregaba los platos en la cocina. Fue entonces cuando los ojos de Ricardo se posaron en la foto familiar que estaba sobre la estantería del salón. Era una foto tomada durante las vacaciones familiares del verano pasado. Ricardo la miró detenidamente. Había 4 personas, su familia, pero se veían otras personas en el fondo. Uno de ellos llamó la atención de Ricardo. Era claramente Javier. Ricardo tomó la foto y la examinó más de cerca. Javier estaba un poco alejado de su familia, pero sin duda se encontraba en el mismo lugar turístico. ¿Era una coincidencia? Elena llamó Ricardo a su esposa, que estaba en la cocina. Elena se secó las manos con una toalla y salió al salón. «Mira esta foto». Cuando Ricardo le mostró la foto, el rostro de Elena palideció al instante. «Mira, el doctor Javier está aquí». «Oh, sí». La voz de Elena temblaba. Ricardo se sintió aún más sospechoso al ver la reacción de su esposa. ¿Se encontraron por casualidad o fueron juntos? «Nos encontramos por casualidad». Pero la respuesta de Elena carecía de convicción. Ricardo volvió a mirar la foto de cerca. La posición de Javier, la dirección de su mirada. Todo parecía demasiado natural para ser una coincidencia. ¿Es de verdad una casualidad?, preguntó Ricardo de nuevo, pero Elena no respondió. Ese silencio lo decía todo. Esa noche, en la mesa de la cena, Ricardo observó a sus hijos con atención. Se preguntó si ellos también conocían a Javier. ¿Se acuerdan de las vacaciones del verano pasado?, preguntó Ricardo. Pablo respondió. Sí. Fue divertido. Creo que mamá conoció a alguien que conocía. ¿A quién? No lo sé. Creo que dijo que era un doctor de la clínica. Laura también lo recordaba. Sí. Mamá lo saludó. Nosotros fuimos primero al alojamiento. Al escuchar a sus hijos, Ricardo confirmó sus sospechas. La relación entre Elena y Javier no había comenzado hacía solo 3 meses, sino que podría haber sido mucho más antigua. Esa noche, Ricardo tuvo una conversación seria con Elena, pero ella siguió insistiendo en que fue una coincidencia. Ricardo ya no podía creerle, pero no quería levantar la voz delante de sus hijos. En el silencio de esa noche, Ricardo tomó una decisión. No podía posponer más este problema, pero seguía sin saber cómo resolverlo. El viernes por la tarde, Ricardo fue a la clínica. Iba para su chequeo anual, pero en realidad su objetivo era ver a Javier. Pensó que ya no podía evitarlo. Mientras terminaba el papeleo y esperaba en la sala de espera, la mente de Ricardo estaba revuelta. Seguía sin estar seguro de qué decir o cómo actuar. Pero no podía simplemente dejar pasar esta situación. «Señor Ricardo, pase al consultorio», dijo la enfermera. Esa noche, Ricardo regresó a casa. Elena preparaba la cena en la cocina, y los niños aún no habían regresado de sus clases. «Llegaste temprano», dijo Elena. Pero Ricardo no respondió y se sentó en el sofá del salón. Elena, sintiendo una atmósfera diferente, salió de la cocina y miró a Ricardo. «¿Pasa algo?» Vi al doctor Javier. Ante esas palabras, el rostro de Elena palideció. «¿Qué? ¿Qué le dijiste?» «Le dije todo con honestidad. Sobre ti también». Elena se sentó frente a él en el sofá, mirándolo. Sintió que él había tomado una decisión. «Ricardo, escúchame». Ricardo interrumpió a Elena. «Aguantaré la situación hasta que los niños se vayan a estudiar al extranjero. Después de eso, ya no tendré motivos para seguir viviendo aquí». Elena se sintió conmocionada. No esperaba que Ricardo fuera tan tajante. «¿De verdad vas a hacer eso?» «Sí. Pero tengo una condición». Ricardo sacó las tarjetas de crédito de su cartera y las puso sobre la mesa. «Recuperaré la tarjeta de gastos domésticos. De ahora en adelante, solo te daré lo mínimo. No muestres nada delante de los niños. Nunca. Ricardo, piénsalo de nuevo. No tenemos por qué llegar a esto». La voz de Ricardo fue firme. «Ya lo decidí. El doctor Javier también estuvo de acuerdo». «¿Javier también?» «Sí. Dijo que esperaría hasta que los niños se vayan al extranjero». Solo entonces, Elena se dio cuenta de la gravedad de la situación. Ricardo y Javier
Ya lo habían decidido todo. ¿Y a mí no me escuchas? ¿Cambiaría algo si te escuchara? Ante la pregunta de Ricardo, Elena no pudo responder. La verdad era que ella ya había tomado su propia decisión. Elegiste a Javier. Yo lo estoy aceptando. Pero no hay peros. Solo mantengamos a los niños fuera de este dolor. Elena sintió ganas de llorar, pero se contuvo. Sabía que toda esta situación era culpa suya. De acuerdo. Y no vengas a casa los jueves. Podría levantar sospechas con los niños. Elena asintió ante las palabras de Ricardo. Los jueves eran el tiempo de ella y Javier. En ese momento, se escuchó la cerradura. Los niños habían regresado. Ricardo y Elena rápidamente recompusieron sus expresiones. «Mamá, papá, tengo hambre», dijo Laura al entrar, y Ricardo sonrió a la fuerza. «Vale, vayan a lavarse rápido. Cenaremos pronto». Esa cena transcurrió aparentemente normal. Pero entre Ricardo y Elena se había levantado un muro invisible. Los niños notaron la atmósfera, pero no dijeron nada. Después de cenar, Ricardo se retiró a la habitación de estudio. Le resultaba difícil estar en el mismo espacio que Elena, pero no estaba tranquilo. Le costaba aceptar que un matrimonio de 25 años terminara de esa manera. Elena estaba igual. Lloró mientras fregaba los platos en la cocina. Aunque era el resultado que ella había deseado, ahora que se había convertido en realidad, sentía miedo. No estaba segura de si había tomado la decisión correcta. Esa noche, Ricardo durmió en el estudio y Elena en el dormitorio. Pero ninguno de los dos pudo conciliar el sueño. Estaban en espacios separados, pero compartían la misma preocupación. Si esta decisión era realmente correcta, y si no heriría a sus hijos. Cuando Ricardo entró, Javier estaba sentado mirando unas historias clínicas. Al ver a Ricardo, la expresión de Javier se endureció. «Buenas tardes», saludó Javier, levantándose, con un tono de nerviosismo. Ricardo se sentó tranquilamente en la silla y miró a Javier. «¿A qué se debe su visita hoy?» «Chequeo de rutina». Ricardo se detuvo un momento. Javier lo miró con inquietud. «Tengo algo que hablar con usted». Un silencio pesado invadió el consultorio. Javier sostenía un estetoscopio, pero su mano temblaba ligeramente. «Empecemos con el chequeo», dijo Javier, pero Ricardo negó con la cabeza. «Hay algo que debo discutir primero». La voz de Ricardo era tranquila, pero firme. Javier dejó el estetoscopio y se enfrentó a Ricardo. «Es sobre mi esposa». Al oír esas palabras, el cuerpo de Javier se paralizó. Ricardo continuó. «El medicamento que usted me dio estuvo bien. Pero, ¿cómo está mi esposa?» Javier permaneció en silencio durante un buen rato. En su rostro se mezclaban la culpa y la consternación. «Lo siento, no busco una disculpa». Ante las palabras de Ricardo, Javier levantó la cabeza y lo miró. «Entonces, ¿qué quiere?» Una respuesta honesta. Javier suspiró profundamente. Se levantó, miró por la ventana y habló. «Elena nunca habló mal de usted, pero por las noches me buscaba a mí». Al escuchar esto, Ricardo sintió que se desmoronaba por dentro, pero su expresión seguía serena. «¿Desde cuándo?» «La verdad es que Elena y yo nos conocimos en la preparatoria. Yo era el chico mayor del barrio. Fuimos novios, pero Elena desapareció de repente, diciendo que tenía a un hombre con quien casarse. 20 años después, retomamos el contacto. Fue unos 3 años después de su matrimonio. Yo me había casado entretanto. Pero Elena me hizo dudar de nuevo. Y desde entonces, al principio solo tomábamos café. La voz de Javier se hizo más suave. «¿Y qué pasó?» Elena se sentía sola. «Nunca dijo que usted fuera un mal marido, pero me dijo que no se sentía realizada como mujer». Al escuchar eso, Ricardo sintió emociones complejas. La frustración era mayor que la rabia. «Así que usted la realizó». «Lo siento». «No hay excusa», dijo Javier, inclinando la cabeza. Ricardo lo miró y se levantó lentamente. «Usted también estaba casado, doctor». «Me divorcié. Hace 3 años. Tengo un hijo en la universidad». Ricardo asintió. Javier también tenía un pasado y un hijo. «¿Ama a Elena?» La pregunta repentina desconcertó a Javier. «Por favor, dígame la verdad».
Sí, la amo. La respuesta de Javier fue segura. Ricardo miró a Javier, pareciendo decidido. Entonces, ¿puede responsabilizarse de ella hasta el final? ¿Qué quiere decir? Me refiero a, ¿puede llevársela con usted? Javier se quedó en shock ante esas palabras. Nunca esperó que Ricardo le hiciera tal propuesta. ¿Está seguro de que puede hacer eso? No creo que el corazón de Elena regrese a mí, aunque la retenga, dijo Ricardo con resignación. Pero tengo una condición. Dígame, espere hasta que los niños se vayan a estudiar al extranjero, y nunca se lo digan a los niños. Javier se quedó pensativo al oír la condición, pero pronto asintió. De acuerdo. Ricardo miró a Javier en silencio, y se levantó. No había nada más que decir. Entonces, me voy. Señor Ricardo, que ya se dirigía a la puerta, se dio la vuelta. Lo siento mucho. Ricardo no respondió y salió del consultorio. Mientras caminaba por el pasillo, sintió que algo se rompía en lo más profundo de su pecho. Elena estaba sentada frente al tocador de su dormitorio, mirándose en el espejo. Se reflejaba el rostro de una mujer de 48 años. Aunque las arrugas habían aumentado ligeramente, su expresión seguía siendo pulcra y serena. Pero hoy su rostro reflejaba emociones complejas. Ahora, de verdad se acabó, murmuró Elena en voz baja. Habían pasado 3 días desde la conversación con Ricardo. Durante ese tiempo, ambos se comportaron como de costumbre delante de los niños. Tuvieron mucho cuidado de que Pablo y Laura no se dieran cuenta. No querían herir a sus hijos antes de que se fueran a estudiar al extranjero. «Mamá, ¿qué preparo para cenar?», preguntó Laura, abriendo ligeramente la puerta. «No lo haré yo. Tú estudia». «De acuerdo». Laura respondió con su tono habitual y regresó a su habitación. Afortunadamente, parecía que todavía no se habían dado cuenta de nada. Elena salió al salón y comenzó a preparar la cena. Como de costumbre, hizo la sopa de miso que a Ricardo le gustaba y preparó los platos favoritos de los niños. Por fuera, no parecía que pasara nada, pero por dentro, se preguntaba cuánto tiempo podría durar todo esto. A las 6, Ricardo regresó. Había llegado un poco antes de lo normal. «Hola». Papá saludó Pablo con alegría. «Sí, llegué. ¿Cómo estuvo el instituto hoy?» «Bien. Ya casi terminamos todos los trámites para los estudios en el extranjero». Ricardo mostró una expresión de satisfacción ante la respuesta de su hijo. Su comportamiento era el mismo de siempre. Elena, que observaba desde la cocina, se sintió aliviada. «Cariño, la cena está lista», dijo Elena. «Bien, gracias». Los 4 se reunieron para cenar. A simple vista, era una familia normal. Los niños hablaban del instituto y Ricardo de su trabajo. Elena también compartía noticias de la iglesia, como de costumbre, pero había una tensión invisible entre Ricardo y Elena. Evitaban mirarse a los ojos y hablaban solo lo mínimo necesario. «Mamá, papá, ¿podríamos hacer un último viaje familiar antes de que nos vayamos a estudiar fuera?», sugirió Laura de repente. Ricardo y Elena se sintieron sorprendidos. Como los niños aún no sabían nada, tenían que responder con naturalidad. «Es una buena idea». «¿A dónde te gustaría ir?», respondió Ricardo primero. «¿Qué tal a la costa?». «Hace mucho que no vamos, y me gustaría volver». «Claro, si tenemos tiempo, podemos ir». Elena también forzó una sonrisa, pero por dentro se sentía complicada. Se preguntaba si podrían mantener esta situación hasta entonces. Después de cenar, los niños se fueron a sus habitaciones. Ricardo se fue al estudio y Elena se ocupó de la cocina. Intencionadamente, ambos evitaban estar solos. A las 10 de la noche, se encontraron en el dormitorio. Hubo un silencio. No sabían qué decir. «Creo que lo estamos haciendo bien delante de los niños», dijo Ricardo primero. «Sí, afortunadamente. Creo que podremos seguir así. Tenemos que hacerlo». Hicimos una promesa. Ricardo se acostó en la cama como de costumbre. Elena también se acostó en su sitio en silencio, pero a ninguno de los dos le fue fácil conciliar el sueño. «Cariño», llamó Elena a Ricardo con una voz baja y cautelosa. «Sí, de verdad. Lo siento mucho». Ricardo no respondió.
Elena sabía que una sola palabra no podía cubrirlo todo. Desde esa noche, Ricardo no había abrazado primero a Elena. Ella era la que se acercaba. Con sus labios, con la punta de sus dedos, se acercaba lentamente, como pidiendo perdón. Ricardo, a propósito, no decía nada. Dejó que Elena hiciera lo que quisiera. Pensó que, si de esa manera la culpa en ella podía disminuir un poco, entonces estaba bien. Y cada vez que el toque de Elena llegaba, Ricardo no podía negar completamente la emoción. Esa calidez, familiar y a la vez extraña, era como si desenterrara sensaciones olvidadas. Ricardo no podía saber si los sentimientos que les quedaban eran genuinos o una evasión. Pero por el momento decidió no preguntar nada. Así pasó la primera noche. Por fuera parecían una pareja normal, pero por dentro estaban absortos en pensamientos diferentes. Al día siguiente comenzó una nueva rutina. Ricardo salía a trabajar como de costumbre y Elena se ocupaba de la casa. Los niños iban al instituto y por la noche toda la familia cenaba junta. Pero Ricardo y Elena acordaron no preguntar sobre la vida privada del otro. No interferirían en lo que Ricardo hacía ni en con quién pasaba el tiempo Elena. Será mejor para los dos, había dicho Ricardo. Lo entiendo. Yo también lo creo. Extrañamente, después de este acuerdo, la relación entre ellos se sintió más cómoda. No esperaban nada del otro, así que no había decepción, y al no interferir, se redujo el estrés. Pasó un mes. Ricardo y Elena, como habían prometido, vivían como una pareja normal delante de los niños. Nadie se había dado cuenta de nada. Un jueves por la tarde, Elena se reunió con Javier. Ricardo estaba en Madrid y los niños en el instituto. Javier había reservado una cafetería tranquila, alejada de la clínica. Cuando Elena llegó, él ya estaba sentado, esperándola. «Elena, debes estar agotada», dijo Javier, mirando su rostro. Elena parecía cansada. «Llevo un mes viviendo con una máscara, así que es natural». «Estoy bien, ya me adapté». «¿De verdad?» Yo estaba muy preocupado. Javier tomó suavemente la mano de Elena. Sintió una calidez reconfortante. «Javier, la verdad es que estoy muy confundida. ¿Con qué? Si vivir así es lo correcto. Siento pena por mis hijos y también por mi marido». Javier escuchó en silencio las palabras de Elena. Sabía lo difícil que era para ella. «Elena, nadie es perfecto. Simplemente hacemos lo mejor que podemos. Pero yo también lo siento. Sería una mentira decir que no siento culpa. Pero no podría vivir sin ti, Elena». La confesión sincera de Javier conmovió a Elena. Él siempre le decía las palabras que ella quería escuchar. «Me siento cómoda cuando estoy contigo, Javier. Es una sensación diferente a la de mi marido. Yo también. Estar contigo me da paz». Los dos hablaron durante unas 2 horas en la cafetería. Compartieron desde conversaciones triviales hasta sus pensamientos más íntimos, conociéndose más profundamente. «Elena, ¿cenamos juntos en un lugar tranquilo hoy?» Elena dudó por un momento ante la propuesta de Javier, pero finalmente asintió. «Sí, me parece bien». Javier había reservado una pensión tranquila, un poco alejada del centro de la ciudad. Quería pasar un tiempo relajado en un lugar donde nadie los conociera. A las 7 de la tarde, los dos llegaron al lugar. El ambiente era tranquilo y acogedor. La cena que Javier había preparado ya estaba servida en la mesa. «¡Guau! ¿Has preparado todo esto?», exclamó Elena, impresionada. «Por ti. Haría cualquier cosa, Elena». Los dos se sentaron en la mesa a la luz de las velas para cenar. Bebieron una copa de vino y charlaron. Fue un momento romántico, como si fueran amantes. «Elena, ¿eres feliz cuando estás conmigo?» «Sí, soy feliz. Hacía mucho que no me sentía así». Javier sonrió satisfecho ante la respuesta de Elena. Después de la cena, los dos se sentaron en el sofá, tomando té. Javier rodeó con su brazo los hombros de Elena. «Elena, ¿nos quedamos juntos esta noche?» A las 11 de la noche, Elena miró a Javier a los ojos. En su mirada había amor sincero. «Elena, te amo». La confesión de Javier hizo vibrar el corazón de Elena. Era algo que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. «Yo también te amo, Javier».
Los dos se miraron y se acercaron lentamente. Javier acarició suavemente la mejilla de Elena y ella puso su mano sobre la suya. Sus labios se encontraron. Fue un beso suave y cálido. Era como si las emociones reprimidas durante mucho tiempo estallaran de golpe. Elena, ¿estás segura de que estás bien? Sí, estoy bien. Los dos se abrazaron y se dirigieron al dormitorio. Eran las 4 de la madrugada. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando suavemente la habitación. Esa noche, los dos compartieron el amor verdadero 2 veces. Aliviaron su soledad mutua y reafirmaron el afecto que tanto anhelaban. Para Elena fue como renacer como mujer, y para Javier fue el cumplimiento de un viejo sueño. A las 4 de la mañana, los dos se durmieron. En los brazos de Javier, Elena durmió cómodamente por primera vez en mucho tiempo. A las 8 de la mañana, Elena se despertó primero. Javier seguía durmiendo. Elena lo miró en silencio. Tenía una expresión pacífica. Ya tengo que volver, pensó Elena. Se levantó con cuidado y se vistió. Se movió lo más silenciosamente posible para que Javier no se despertara. Elena, ¿te vas?, dijo Javier, abriendo los ojos. Sí, tengo que estar en casa antes de que los niños se despierten. De acuerdo, vete con cuidado. Javier también se levantó y acompañó a Elena. Los dos se despidieron frente a la pensión. Javier, fui muy feliz anoche. Yo también. El tiempo que pasé contigo fue como un sueño. ¿Podemos vernos de nuevo? Claro. Cuando tú quieras, Elena. Elena se separó de Javier y regresó a casa. Todavía nadie se había levantado. Afortunadamente, no fue descubierta. Se duchó y preparó el desayuno como de costumbre. Era hora de que los niños se levantaran. «Mamá, ¿qué hay de desayuno?», preguntó Laura al salir. «Haré huevos fritos y tostadas». «Qué bien». Comenzó una mañana normal. Pero en el corazón de Elena, el recuerdo de la noche anterior permanecía vívido. Por la tarde, Ricardo regresó de Madrid. Llegó un poco más temprano de lo habitual. «Cariño, ¿llegaste?», saludó Elena. «Sí, llegué». La expresión de Ricardo era la misma de siempre. Elena se sintió aliviada. La familia se reunió para cenar. Hablaron de cosas normales. «Papá, ya casi termino con los preparativos para estudiar en el extranjero», dijo Pablo. «Bien hecho. Ya queda poco». «Sí, 2 meses». Ricardo mostró una expresión compleja ante las palabras de su hijo. Cuando los niños se fueran, él y Elena se quedarían solos. Esa noche, Ricardo y Elena se encontraron en el dormitorio. A diferencia de hace un mes, la incomodidad había disminuido mucho. «Cariño, cuando los niños se vayan a estudiar, divorciémonos», dijo Elena con cautela. Ricardo ya lo esperaba, pero al oírlo, su corazón se sintió complicado. «Sí, creo que será lo mejor para los dos. Lo siento. De verdad, lo siento. Ya no digas eso. Hicimos lo mejor que pudimos». Elena sintió gratitud por las palabras de Ricardo. Él la estaba cuidando hasta el final. Hasta entonces, viviremos así, como una pareja normal, delante de los niños. «De acuerdo, lo prometimos». Esa noche, los dos durmieron en la misma cama. Pero ahora ya no esperaban nada el uno del otro. Decidieron seguir caminos separados, pero cumplir con su responsabilidad hacia los niños hasta el final. Así comenzó una nueva forma de matrimonio. Por fuera, eran una familia normal, pero por dentro, eran una pareja que vivía vidas separadas. Sin embargo, pensaron que por sus hijos podían hacer ese sacrificio. Elena, a veces, se reunía con Javier, buscando su propia felicidad, y Ricardo se concentraba más en el trabajo, aceptando la realidad. Ambos se estaban adaptando a su nueva vida. Solo tenían que seguir así por 2 meses, hasta que los niños se fueran a estudiar al extranjero. Después, podrían seguir sus propios caminos. Yo soy Sofía, la amiga de Elena. Sofía estaba sentada junto a la ventana, tomando una taza de té caliente y mirando las montañas a lo lejos. Era una época en que el otoño se profundizaba. Muchas cosas habían cambiado desde aquel incidente de hacía un año. Sonó su teléfono. Era un mensaje de Elena. «Hola, Sofía. ¿Cómo estás?
Yo estoy tomando clases de arreglos florales últimamente. Me siento mucho más tranquila. Sofía sonrió. Se sintió aliviada de que Elena se estuviera adaptando a su nueva vida. Elena y Javier comenzaron a vivir juntos tranquilamente después de que los niños se fueron. No se casaron, pero se apoyaban mutuamente, llevando una vida serena. Al principio, Elena se sentía culpable, pero ahora estaba aceptando su elección. Las mujeres también tienen derecho a ser felices, le había dicho Elena a Sofía un mes atrás. Por otro lado, Ricardo seguía con una vida similar, viajando entre Madrid y Córdoba. Pero después de quedarse solo, no solo se dedicó al trabajo, sino que también comenzó a practicar hobbies. Disfrutaba del senderismo y participaba en un club de lectura. Al principio me sentía solo, pero ahora el tiempo a solas no está mal, le había confesado Ricardo a Sofía hace un tiempo. Los niños, Pablo y Laura, se estaban adaptando bien en Estados Unidos. Al principio se sintieron choqueados por la noticia del divorcio de sus padres, pero con el tiempo lo aceptaron. Incluso se sentían aliviados al ver que sus padres estaban felices por separado. Mamá y papá parecen más tranquilos que antes, había dicho Laura en una videollamada reciente. Sofía tomó otro sorbo de té, sumida en sus pensamientos. ¿Quién tenía razón y quién estaba equivocado en esta historia? ¿De quién era la culpa de que una pareja que había vivido junta 25 años se separara así? Ricardo también tuvo fallos como marido, y Elena podría haber elegido otras maneras como esposa, pero al final eran personas imperfectas. Cada uno había hecho lo mejor que pudo a su manera, pero a veces ese mejor se convertía en dolor para el otro. Al final, el amor es solo una cuestión de timing, se dijo Sofía a sí misma. Si Elena y Javier se hubieran conocido en su juventud, probablemente habrían sido una pareja normal. Pero al reencontrarse ya mayores, el sentimiento se volvió más urgente y desesperado. En cambio, Ricardo y Elena pensaron que eran el uno para el otro en su juventud, pero con el paso del tiempo, se convirtieron en personas diferentes. Volvió a sonar el teléfono de Sofía. Esta vez era Ricardo. «Hola, Sofía». «Oh, Ricardo, hola, ¿cómo estás?» «Muy bien, gracias. Hoy me enteré de algo sobre Elena». «¿Ah, sí? ¿De qué?» «Me dijeron que está yendo a clases de arreglos florales. Creo que es bueno». En la voz de Ricardo no había reproche ni ira. Su tono era tranquilo y sereno. «¿Y tú, Ricardo, qué haces últimamente?» «Estoy activo en un grupo de senderismo. Conozco gente nueva y cuido mi salud». «Eso suena muy bien». «Sí, es mejor de lo que pensaba. Vivir solo también tiene sus ventajas». Sofía se sintió aliviada al escuchar a Ricardo. Parecía que él también se estaba adaptando a su nueva vida. «¿Cómo están los niños?» «Están bien. A veces hacemos videollamadas. Dicen que el instituto es divertido y que han hecho amigos». «Me alegro mucho». «Sofía, sé que te preocupaste mucho por todo eso». «Lo siento». «No, no te preocupes. Soy su amiga. Es lo normal. Cuida mucho de Elena también. Me alegra que los dos estén encontrando la felicidad». El detalle de Ricardo conmovió a Sofía. Agradeció su preocupación por Elena hasta el final. Después de colgar, Sofía volvió a mirar por la ventana. El atardecer teñía el cielo de rojo. Era un paisaje hermoso. Al reflexionar sobre su historia, se dio cuenta de que no hay una respuesta correcta en el amor. El amor de Ricardo y Elena no podía considerarse un error, y el de Elena y Javier tampoco era la única verdad. Eran simplemente diferentes formas de amor. Para Ricardo, Elena era la familia a la que debía proteger. Para Elena, Ricardo era la persona con la que tenía un deber. Pero para Javier, Elena era la mujer a la que amaba, y para Elena, Javier era el hombre que la veía como mujer. Al final, cada persona necesita un tipo de amor diferente, se dio cuenta Sofía. Algunos quieren un amor estable y firme, y otros uno apasionado y ardiente. Algunos valoran el amor responsable, y otros la conexión emocional. Ricardo y Elena habían expresado su amor en diferentes lenguajes. Ricardo con la estabilidad económica, y Elena con el cuidado devoto. Pero el amor que realmente necesitaban era otro. Ahora, cada uno estaba buscando el amor que le correspondía. Elena encontró el amor femenino en Javier,
y Ricardo encontró la paz genuina en su tiempo a solas. Sofía miró la foto que tenía en la mesa. Una foto de los cuatro juntos, jóvenes, riendo. Ricardo, Elena, ella y su marido. En aquel entonces pensaban que todo sería eterno. Pero con el paso del tiempo, la gente cambia, las relaciones cambian, y la forma del amor también cambia. Pero, aún así, todos viven felices. Así que está bien, murmuró Sofía. A veces sentía nostalgia del pasado, pero el presente tampoco estaba mal. Elena había encontrado la felicidad como mujer en un nuevo amor, y Ricardo había encontrado su propia paz en su tiempo a solas. Los niños, aunque al principio estaban confundidos, ahora entendían la elección de sus padres. Incluso pensaban que era mejor que hubieran elegido ser felices por separado, en lugar de vivir juntos haciéndose daño. El amor es tan complicado, suspiró Sofía. Cuando era joven, pensaba que el amor era simple. Creía que si dos personas se amaban, debían vivir juntas, tener hijos y envejecer. Pero a medida que crecía, se daba cuenta de que el amor tiene muchas formas. Amor conyugal, amor de amantes, amor familiar y amor propio. Todos eran valiosos. Ricardo y Elena fracasaron en el amor conyugal, pero cumplieron su responsabilidad familiar hasta el final. Y ahora, cada uno estaba buscando el amor que le convenía. El sol se había puesto por completo y había llegado la oscuridad. Sofía terminó su té y se levantó. Espero que todos sigan viviendo felices. Sofía rezó por última vez. Su historia había terminado, pero su nueva vida apenas comenzaba. Elena disfrutaba de un romance tardío con Javier, y Ricardo saboreaba la libertad de su vida a solas. Nadie culpaba a nadie. Simplemente habían elegido caminos diferentes. El amor no tiene una forma definida. A veces, amar es estar juntos, y a veces es estar separados. A veces es aferrarse, y a veces es dejar ir. La historia de Ricardo, Elena y Javier mostraba las diferentes caras del amor. Lo que importaba no era qué elección era la correcta, sino que cada uno encontrara el camino para ser feliz. Sofía apagó la luz y se dirigió a su dormitorio. Mañana comenzaría un nuevo día, y en algún lugar ellos también estarían recibiendo su nuevo día. Que todos tengan dulces sueños. Sofía se despidió y se acostó. Así terminó un drama de la vida. Pero la vida real continuaría, con un nuevo amor.